Bienvenidos una vez más a su canal de confianza donde desenterramos los secretos más jugosos del mundo del espectáculo. Yo soy y hoy, prepárense para un huracán de emociones, porque vamos a hablar de una pareja que ha mantenido a medio mundo en vilo, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo que están pensando. Amor verdadero al fin. ¿La verdad revelada? Pues abróchense los cinturones porque hoy vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada pista que nos pueda dar una idea de lo que realmente está pasando entre estos dos titanes turcos. Antes de sumergirnos de lleno en este mar de especulaciones y esperanzas, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si son nuevos por aquí, o si llevan tiempo viéndome pero aún no se han suscrito, este es el momento. No se pierdan ni un solo chismecito. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo, y únanse a esta comunidad de amantes del drama y el romance. Los quiero. Ahora sí, a lo que vinimos. Kerem y Hande. Hande y Kerem. Sus nombres suenan a cuento de hadas, a pasión desenfrenada, a la típica historia de amor que nace en un set de grabación y conquista el corazón de millones. Y es que desde que protagonizaron Senkalkam, la química entre ellos fue innegable. La serie fue un éxito rotundo, catapultándolos a la fama internacional y generando una legión de fans que se autodenominaron Anker. Pero, la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿la magia traspasó la pantalla? Durante la filmación, la tensión era palpable. No la tensión incómoda, sino la tensión eléctrica que precede a un romance explosivo. Las miradas capturadas en cientos de fotos y vídeos detrás de cámaras, eran intensas, prolongadas, llenas de un significado que iba mucho más allá del simple compañerismo actoral. Las sonrisas cómplices, esas que se intercambiaban durante los descansos y que eran cazadas al vuelo por los paparazzi, gritaban a los cuatro vientos que algo especial estaba sucediendo. Las entrevistas donde se elogiaban mutuamente alabando no solo su talento profesional sino también su personalidad y su conexión, eran interpretadas como declaraciones de amor encubiertas. Todo apuntaba a que sí. Los fans, como es natural, se volvieron locos. Empezaron a analizar cada gesto, cada publicación en redes sociales, buscando la más mínima señal de que su amor era real. Crearon cuentas dedicadas a documentar cada interacción, cada mirada, cada sonrisa que se cruzaban Kerem y Hande. Investigaron sus perfiles de Instagram en busca de pistas ocultas, teorizaron sobre el significado de cada emoji que usaban, y compararon sus itinerarios para descubrir posibles encuentros secretos. Y para nuestra alegría, no tuvieron que esperar mucho. Después de meses de rumores y especulaciones, alimentadas por fotos borrosas y testimonios anónimos, finalmente llegó la confirmación. Kerem y Hande fueron vistos juntos en Maldivas de vacaciones, lejos de los focos y las presiones de Estambul, confirmando lo que todos sospechábamos. Era oficial. El romance había florecido y el mundo entero celebraba. Las redes sociales explotaron con mensajes de felicitaciones y buenos deseos para la pareja. El hashtag #Anker se convirtió en tendencia mundial, inundando las plataformas con muestras de cariño y apoyo. Los fans compartían fanarts, vídeos musicales con fragmentos de la serie y fotos de sus vacaciones, y organizaban eventos online para celebrar su amor. Parecía un sueño hecho realidad. La pareja perfecta, el romance ideal, la historia de amor que todos querían vivir. Pero como en toda buena telenovela, la felicidad no duró para siempre. De repente, como un rayo en un día soleado, comenzaron a surgir rumores de crisis. Que si diferencias irreconciliables debido a sus diferentes personalidades, que si agendas apretadas que les impedían pasar tiempo juntos, que si terceras personas involucradas en la ecuación, generando celos e inseguridades. Las especulaciones eran infinitas y cada vez más alarmantes. Los fans, que hasta entonces habían defendido su amor con uñas y dientes, comenzaron a dividirse en bandos, algunos negando los rumores y otros aceptando la dura realidad. Los perfiles de redes sociales de ambos actores se convirtieron en un campo de batalla, con comentarios de apoyo y críticas de esperanza y decepción. Y efectivamente al poco tiempo llegó la confirmación oficial, como un jarro de agua fría, Kerem y Hande habían terminado su relación. La noticia fue un golpe duro para los fans, que habían depositado tanta esperanza en esta pareja. El dolor era palpable en las redes sociales, con mensajes de tristeza y decepción. Muchos se sintieron traicionados, como si hubieran perdido algo personal. Algunos culparon a la presión mediática, otros a las agendas apretadas y otros simplemente a la incompatibilidad.
El hashtag #AnkerIsover se convirtió en la cruda realidad, marcando el final de una era. Pero como dice el dicho, después de la tormenta siempre sale el sol. Y aunque la relación amorosa llegó a su fin, la amistad entre Kerem y Hande, según ellos mismos declararon en comunicados separados, se mantuvo. Ambos expresaron su respeto y cariño mutuo, agradeciendo el tiempo que pasaron juntos y pidiendo respeto para su privacidad en este difícil momento. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone interesante, porque en los últimos meses han resurgido los rumores de una posible reconciliación. ¿Qué está pasando realmente? ¿Hay una segunda oportunidad para este amor? ¿Es solo el deseo desesperado de los fans, o hay algo más detrás de todo esto? Pues vamos a analizar las pistas que tenemos, como detectives experimentados en el arte del chisme. Primero, las redes sociales. Aunque ya no se dedican mensajes amorosos como antes, ni comparten fotos juntos como en los viejos tiempos, ambos siguen interactuando con las publicaciones del otro, dándole me gusta a sus fotos, comentando con emojis sutiles y apoyando sus proyectos profesionales. Algunos dirán que es pura cortesía, una muestra de madurez y respeto entre exparejas. Pero los fans más optimistas, aquellos que se aferran a la esperanza como a un salvavidas, ven esto como una señal de que la conexión entre ellos sigue viva, que la llama del amor aún no se ha extinguido por completo. Analizan el significado oculto de cada emoji, interpretan cada me gusta como una declaración silenciosa, y buscan patrones en sus interacciones online. Segundo, las declaraciones en entrevistas. Ambos han sido muy cuidadosos al hablar del otro, evitando los ataques y las críticas, y optando por un tono de cariño y respeto. Han evitado hablar mal de su expareja y han reconocido la importancia que tuvo esa relación en sus vidas, destacando los buenos momentos y el aprendizaje que obtuvieron. Incluso en algunas ocasiones, han dejado la puerta abierta a una posible reconciliación, aunque sin dar falsas esperanzas. Han utilizado frases ambiguas como nunca digas nunca o el futuro es incierto, que han alimentado la imaginación de los fans y han mantenido viva la llama de la esperanza. Tercero, las coincidencias. Este es el punto más controvertido y el que más especulaciones ha generado. Kerem y Hande han sido vistos en los mismos lugares, en las mismas fechas, aunque siempre intentando no llamar la atención. Han asistido a los mismos eventos sociales, han visitado los mismos restaurantes, e incluso han sido vistos en los mismos países durante sus vacaciones. ¿Simple casualidad o encuentros planeados? ¿Destino o coincidencia? Cada quien que saque sus propias conclusiones, pero la frecuencia de estas coincidencias es, cuanto menos, sospechosa. Y por último, pero no menos importante, la química. Como ya dije antes, la química entre Kerem y Hande es innegable. Se nota en las fotos antiguas, en los vídeos detrás de cámaras, en las pocas veces que se les ha visto juntos después de la ruptura. Esa conexión especial no se puede fingir, no se puede actuar, y muchos creen que es la base para una posible reconciliación. Es esa chispa, esa atracción magnética, la que ha mantenido a los fans aferrados a la esperanza, a pesar de los obstáculos y las decepciones. Ahora bien, no podemos olvidar que ambos son actores muy exitosos, con agendas apretadas y proyectos importantes que consumen gran parte de su tiempo y energía. Hande ha estado enfocada en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas, consolidándose como una de las actrices más solicitadas de Turquía, además de ser imagen de importantes marcas internacionales. Kerem también ha estado muy ocupado, trabajando en nuevos proyectos cinematográficos, explorando otras facetas artísticas como la producción y la escritura, y expandiendo su carrera a nivel internacional. Es comprensible que con tanto trabajo sea difícil mantener una relación amorosa estable, especialmente una relación que está constantemente bajo el escrutinio público. Las presiones del trabajo, los viajes constantes y la falta de tiempo libre pueden desgastar cualquier relación, incluso la más sólida. Pero si el amor es verdadero, como muchos creen que lo es en este caso, quizás encuentren la forma de superar los obstáculos y volver a estar juntos. Además, hay que tener en cuenta la presión mediática, un factor que no se puede ignorar. Kerem y Hande son dos de las figuras más populares de Turquía, iconos de la moda y el estilo, y cada movimiento que hacen es analizado al detalle por la prensa y por los fans. Cada entrevista, cada publicación en redes sociales, cada aparición pública es diseccionada, interpretada y comentada hasta la saciedad. Esta presión constante puede ser muy difícil de manejar y puede afectar la relación de pareja, generando estrés, ansiedad y desconfianza. Entonces, ¿cuál es la verdad?
¿Hay amor verdadero entre Kerem y Ande? ¿Se reconciliarán algún día? ¿O es solo una fantasía alimentada por los fans? La respuesta, como suele suceder en estos casos, solo la saben ellos. Pero basándonos en las pistas que tenemos, en los rumores que circulan, y en la innegable química que existe entre ellos, podemos decir que la puerta a una posible reconciliación sigue abierta. La llama de la esperanza aún no se ha extinguido por completo. La química está ahí, el cariño también, y el tiempo dirá si estos dos tortolitos deciden darse una segunda oportunidad. Quizás necesiten tiempo para madurar, para crecer individualmente, y para sanar las heridas del pasado. Quizás necesiten espacio para reflexionar sobre lo que realmente quieren y lo que están dispuestos a sacrificar por el amor. Pero si el destino quiere que estén juntos, nada ni nadie podrá impedirlo. Y hasta aquí el chismecito de hoy, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Recapitulando, vimos cómo su amor nació en el set de grabación, cómo se confirmó su relación, cómo llegó la ruptura, y cómo ahora resurgieron los rumores de una posible reconciliación. Analizamos las pistas que tenemos, las declaraciones en entrevistas, las coincidencias y la innegable química entre ellos. Exploramos los factores que pudieron haber contribuido a la ruptura, como la presión mediática y las agendas apretadas, y reflexionamos sobre la posibilidad de una segunda oportunidad. Quiero agradecerles de corazón por quedarse hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande se reconciliarán algún día? ¿Creen que su amor es verdadero? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Y no se olviden de interactuar con el vídeo, dándole un buen like, compartiéndolo con sus amigos y familiares, y suscribiéndose al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún chismecito. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.